Hola, 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 hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Yo como siempre súper contenta de estar aquí con ustedes, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y por supuesto, mucho drama. Porque eso es lo que nos gusta. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, un tema que tiene a todo el mundo preguntándose qué pasó realmente. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Hande Erçel, esa diosa turca que nos roba el aliento, y un incidente que involucra a su ex, Kerem Bürsin, y un momento, bueno, digamos que conmovedor, captado en un coche. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, muchos momentos divertidos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada de lo que viene. Ahora sí, a lo que vinimos. La historia, como muchas de estas historias, comenzó en las redes sociales. Pero para entender completamente la magnitud del revuelo, necesitamos retroceder un poco y analizar el contexto. Hande Erçel, para aquellos que no la conocen, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una figura icónica en la industria del entretenimiento. Ha protagonizado exitosas series de televisión, ha ganado numerosos premios y cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Su influencia se extiende más allá de la pantalla, ya que también es modelo y una activa defensora de causas sociales. Kerem Bürsin, por otro lado, también es una estrella de renombre. Es un actor talentoso y atractivo conocido por su trabajo en cine y televisión. Al igual que Hande, ha cosechado una gran base de fans y ha logrado un éxito significativo en su carrera. La chispa entre Hande y Kerem saltó durante la filmación de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era innegable y su relación en la pantalla se trasladó a la vida real. Su noviazgo se convirtió en el centro de atención de los medios y de sus fans, quienes celebraban cada foto, cada publicación y cada aparición pública. La pareja era adorada, y su amor parecía sacado de un cuento de hadas. La noticia de su ruptura, sin embargo, llegó como un balde de agua fría para sus seguidores. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre las razones de la separación, la noticia generó tristeza y especulaciones. Los fans desconsolados comenzaron a preguntarse qué había salido mal, y la curiosidad por saber más sobre su relación y sobre lo que había sucedido entre ellos nunca desapareció por completo. En este contexto, cualquier evento que involucre a Hande Erçel y Kerem Bürsin, incluso años después de su ruptura, es analizado con lupa. La gente sigue sintiendo un cariño especial por esta pareja, y la posibilidad de que sus caminos se crucen, o de que algo relacionado con su pasado resurja, genera un gran interés y expectación. Ahora bien, volviendo al incidente que ha generado tanta polémica, la historia comenzó a tomar forma con la aparición de fotografías y vídeos de Hande Erçel. En estas imágenes se la podía ver dentro de un coche con una expresión que denotaba tristeza y posiblemente angustia. Sus ojos estaban enrojecidos, y su mirada reflejaba una profunda emoción. La situación por sí sola era lo suficientemente llamativa como para despertar la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, lo que realmente encendió la mecha de las especulaciones fue el contexto. Las redes sociales, como un gigantesco altavoz, amplificaron la noticia y la transformaron en un tema de conversación global. Los fans, preocupados y ansiosos por saber qué le había sucedido a Hande, comenzaron a inundar las plataformas con mensajes de apoyo y preguntas. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Por qué está llorando? Fueron algunas de las interrogantes más frecuentes. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Algunos sugerían problemas personales, otros hablaban de posibles conflictos laborales. Algunos incluso mencionaban rumores sobre su vida amorosa actual. Pero como era de esperar, el nombre de Kerem Bürsin no tardó en aparecer en la ecuación. La conexión entre Hande y Kerem es innegable. Su historia de amor, su química en la pantalla y la pasión que generaron en sus fans los convierten en una de las parejas más recordadas y queridas del mundo del entretenimiento turco.
Por lo tanto, cualquier evento que involucre a ambos genera un gran interés y expectación. Los rumores, aún sin confirma, apuntan a que Ande y Kerem se encontraron en secreto, en un evento o en un lugar no especificado. Según estas versiones, tras una conversación o un encuentro, Ande fue vista en el estado emocional que se reflejó en las imágenes. Esta información, por supuesto, es solo especulación, y no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, la coincidencia temporal entre el supuesto encuentro y la aparición de las imágenes ha avivado las especulaciones y ha alimentado la curiosidad de los fans. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información puede ser imprecisa y, en ocasiones, manipulada. Las redes sociales son un terreno fértil para la desinformación, y es fundamental ser cautelosos con lo que se consume y se cree. Sin embargo, la posibilidad de que Kerem Bürsin estuviera involucrado, de alguna manera, en la situación de Ande ha generado un gran revuelo. ¿Qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que Hande Erçel es una persona con sentimientos y emociones. Aunque sea una figura pública, es una mujer con una vida personal, con alegrías, tristezas, preocupaciones y experiencias que la afectan como a cualquier otra persona. Es fundamental recordar que la vida de una celebridad no siempre es glamorosa y perfecta. La presión mediática, los compromisos laborales, los rumores y la exposición constante pueden pasar factura y generar estrés y ansiedad. En segundo lugar, la relación entre Hande y Kerem dejó una huella muy profunda en el público. La gente los quería juntos y la idea de que aún pudieran tener algún tipo de contacto, o que algo relacionado con su relación pasada pudiera afectarla, es un tema de interés constante. La nostalgia por su romance en la pantalla y en la vida real es palpable, y los fans siguen soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en futuros proyectos profesionales. En tercer lugar, es necesario ser conscientes de los peligros de las redes sociales. La especulación desenfrenada, los juicios rápidos y la falta de información real pueden generar una gran ansiedad y preocupación, tanto para las celebridades como para sus fans. Es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales no siempre es la verdad, y que debemos ser cautelosos con lo que creemos y con la forma en que interactuamos con la información que consumimos. En este caso particular, es fundamental evitar sacar conclusiones apresuradas. No sabemos qué pasó realmente. Podemos especular, analizar y debatir, pero la verdad solo la conocen Hande, Kerem y las personas que estuvieron presentes en ese momento. Sin embargo, podemos hablar de algunas posibilidades. Tal vez Hande estaba pasando por un momento difícil en su vida personal, relacionado con cualquier aspecto de su vida, familia, amistades, trabajo, etc. Tal vez tuvo un problema laboral que la afectó profundamente, un proyecto cancelado, una crítica negativa, o una dificultad en el rodaje de alguna producción. Tal vez simplemente estaba cansada y agobiada por todo el estrés que implica su vida pública. O tal vez, si algo relacionado con Kerem influyó en su estado emocional, un reencuentro inesperado, una conversación que revivió recuerdos del pasado, o una situación que la hizo reflexionar sobre su relación. Lo importante es respetar su privacidad y no acosarla con especulaciones y preguntas. Si ella decide hablar sobre lo que pasó, perfecto. Pero hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo, respetando su silencio y esperando pacientemente a que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, podemos analizar las imágenes, leer los comentarios en las redes sociales y tratar de entender el contexto. Pero siempre con respeto y empatía. Porque al final del día Hande es una persona con sentimientos y emociones, y merece nuestro respeto, independientemente de lo que esté pasando en su vida personal. Ahora bien, hablemos un poco de la reacción del público. Como era de esperar, las redes sociales se encendieron. Miles de mensajes de apoyo, cientos de teorías y, por supuesto, muchos memes y bromas. La gente expresó su preocupación, su cariño y su solidaridad con Hande. Muchos fans lamentaron la situación y enviaron mensajes de ánimo, expresando su deseo de que se sintiera mejor y que encontrara la felicidad. Otros, en cambio, se dedicaron a especular sobre lo que pudo haber pasado, a analizar cada detalle de las imágenes y a buscar cualquier pista que pudiera darles la clave del misterio. La división entre los que apoyan y los que critican, aunque es inherente a las redes sociales, se hizo presente. Algunos usuarios se enfocaron en la vida personal de Hande, otros se dedicaron a especular sobre su relación con Kerem, y otros más cuestionaron su reacción. Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo y cariño,
demostrando el gran afecto que el público siente por la actriz. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la principal es la importancia de la empatía. Vivimos en un mundo donde la gente es muy rápida para juzgar y criticar. A menudo olvidamos que detrás de cada imagen, de cada noticia, de cada rumor, hay una persona de carne y hueso con sentimientos y emociones. Y Ande es un excelente ejemplo de eso. Es fundamental recordar que las celebridades son personas con vidas privadas, y que merecen respeto y consideración. También es importante recordar que las redes sociales no son la realidad. Son una versión filtrada de la realidad, donde la información se manipula, se exagera y se distorsiona. No debemos creer todo lo que vemos y debemos ser críticos con la información que consumimos. Es importante contrastar las fuentes, analizar los hechos y evitar dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores. Y por último, pero no menos importante, la importancia de la privacidad. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y las celebridades no son una excepción. Debemos respetar sus espacios personales y no invadir su intimidad con preguntas indiscretas o especulaciones innecesarias. Es fundamental entender que las celebridades tienen derecho a tener una vida personal, y que no están obligadas a compartirla con el mundo. En resumen, lo que sabemos es que vimos a Amber Heard en un coche al borde del llanto. Las redes sociales especulan sobre la posible implicación de Kerem Bürsin en esa situación. Pero la verdad aún no la conocemos. Lo más importante es respetar la privacidad de Ande, mostrarle nuestro apoyo y esperar a que ella, si así lo decide, nos cuente lo que realmente pasó. Es fundamental evitar juicios precipitados y especulaciones infundadas, y centrarnos en el bienestar de la actriz. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, está llena de luces y sombras. La fama y el éxito conllevan una gran responsabilidad, y las celebridades deben lidiar con la presión mediática, la exposición constante y la invasión de su privacidad. Es fundamental que los fans, los medios y el público en general sean conscientes de esto y actúen con respeto y consideración hacia las personas que admiramos. Este incidente con Amber Heard es un recordatorio de la importancia de la empatía, la privacidad y la responsabilidad en el mundo de las redes sociales. Es un llamado a la reflexión sobre la forma en que consumimos información y la manera en que interactuamos con las celebridades. En cuanto a las posibles consecuencias de esta situación, es difícil predecirlas. Dependerá de lo que Ande decida hacer. Si decide hablar sobre lo sucedido, las reacciones serán diversas. Si decide guardar silencio, las especulaciones continuarán, pero el tiempo podría atenuar el impacto de la noticia. Lo importante es que Ande tenga el espacio y el tiempo para procesar sus emociones, y que cuente con el apoyo de sus seres queridos y de sus fans. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre este tema. Sé que este tipo de temas siempre generan debate, y me encanta leer sus opiniones. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que Kerem está involucrado? ¿Qué mensaje le enviarían a Ande? Cuéntenme todo. No olviden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que aquí estamos al día con el chisme, las noticias, los análisis y todo lo que necesitan saber del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.